Hola, soy María Paz Ilavaca, periodista del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Los invito a conversar con destacados investigadores internacionales en temas de relevancia actual. Esto es Más Ciencia, conectados con el mundo. Bienvenidos. Las emisiones de CO2 responsables del cambio climático se redujeron en forma significativa en los países afectados por el coronavirus. En China cayeron casi una cuarta parte entre principios de febrero y marzo de este año, en comparación con 2019. Asimismo, en el norte de Italia y en los Estados Unidos se comenzó a registrar una reducción en la contaminación del aire. ¿Por qué se da esta disminución tan significativa? Está directamente vinculada a la paralización de las actividades industriales que dependen en gran medida del carbón y el petróleo. Del mismo modo, la desaceleración de la movilidad de las personas, en particular la vinculada al tráfico aéreo global, parece conducir mecánicamente a una caída de las emisiones de CO2. También se ha observado un incremento en la producción y consumo de material plástico, tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico. Es un material imprescindible para los equipos de protección individual del personal sanitario. Las mascarillas que se utilizan tienen un material filtrante construido por un entramado de fibras plásticas que retiene los virus. Para hablar sobre el impacto en medio ambiente está con nosotros en contacto Rocío Román Collado, directora del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias, María Paz. Le agradezco su presentación y también pues la oportunidad que me da de poder estar con ustedes hoy en este programa para tratar sobre la temática que abordamos, que es la relación o el efecto que está teniendo la pandemia sobre temas clave como la energía y el medio ambiente. Para muchos especialistas internacionales, la pandemia actual es el punto de partida de un cambio respecto al uso de energías renovables y la necesidad de reestructurar nuestra matriz energética. ¿Cuál es su opinión al respecto? Así es. De hecho, esta pandemia ha puesto de manifiesto nuestra alta dependencia de las fuentes de energía fósiles. Precisamente, la paralización de la actividad económica ha provocado un descenso de la demanda de petróleo y de gas natural muy significativa, lo que ha llevado a un descenso también de los precios. En el caso del petróleo, el barril ha pasado de unos $60 a en torno o aproximadamente $20 el barril. Lo que se espera es que la recuperación pueda restablecer los precios y se pueda situar en torno a unos $40 barril. Lo mismo ha ocurrido con el gas natural. En el caso de Europa, los precios han rebajado en torno a los 6-7 euros el megavatio hora y se espera que con la recuperación podamos alcanzar en torno a los 15 euros ese megavatio hora. Por tanto, también se ha producido una disminución de la demanda de electricidad que ha sido clave para esta situación de pandemia y de crisis. ¿Por qué? Bueno, pues porque por una parte en los países en los que ha habido un mayor confinamiento, pues esa demanda de electricidad se ha reducido en torno al 15-20%, algunos estudios estiman que incluso más. Pero por otra parte nos hemos dado cuenta nuestra alta dependencia de la electricidad, desde luego ha sido clave para los servicios hospitalarios y también para las economías domésticas. El teletrabajo ha requerido una mayor demanda de electricidad al estar las familias confinadas en sus casas. Por tanto, sí que la energía renovable puede ser un elemento clave en la recuperación económica, es decir, se espera que esa matriz energética generadora de electricidad pues tenga un mayor peso las energías renovables. ¿Cómo podemos abordar este cambio? Pues desde luego los gobiernos tienen un papel fundamental. A nivel mundial se estima que el 70% de los proyectos en el sector energético son de alguna forma impulsados o promovidos por los gobiernos. Bueno, pues en este ámbito los gobiernos podrían abordar ese cambio de la matriz energética con un mayor peso de las fuentes renovables de tres formas. Por una parte,
podrían reducir, digamos, el riesgo de estos proyectos de inversión, promoviendo las subastas en el caso de las fuentes renovables. También deberían invertir en el caso de las redes de transmisión y distribución. Y por último, pues se debería de realizar un seguimiento mayor de esos proyectos de generación renovable que ya estén en marcha. De esta forma, los países podrían conseguir reducir esa dependencia energética de las fuentes de energía fósiles y además, bueno, pues se reduciría esa volatilidad de precios de la que hemos estado hablando, puesto que las fuentes renovables tendrían una mayor estabilidad a largo plazo, lo cual introduciría pues una certidumbre en un momento de gran inestabilidad como es la que tenemos actualmente. Si se confirma el aplazamiento de las principales reuniones internacionales, como la COP26, crucial para la implementación efectiva del Acuerdo de París, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿qué sucederá con las principales decisiones internacionales en temas medioambientales? Sí, el año 2020 es un año importante desde el punto de vista medioambiental, puesto que en países o en zonas como Europa lo fijábamos como un año clave para reducir nuestras emisiones, por ejemplo, en un 20%. De hecho, bueno, pues en la COP26 se esperaba que todos los países de alguna forma mostraran cuáles habían sido sus avances desde el Acuerdo de París de 2015 e incluso pues era importante, puesto que en esta reunión íbamos a mostrar cuáles eran nuestros planes de acción climática, incluso más ambiciosos de los que en su momento se mostraron. Por tanto, este aplazamiento no significa que los países vayan a renunciar a esos objetivos. En el caso de Europa, pues todavía estamos manteniendo nuestro objetivo de reducir las emisiones en torno a un 50-55% en 2030. Incluso se sigue apostando por la descarbonización en 2040. Los planes para abordar ese proceso hacia la transición energética limpia, pues sigue siendo apostar por una mayor electrificación, apostar por las fuentes de energía renovables y el almacenamiento de energía, por una mejora de la eficiencia energética y también por proyectos de economía circular, incluso pues de economía colaborativa. Por supuesto, esta pandemia puede suponer una oportunidad para ver que los efectos no solamente a nivel de médicos o de salud son globales, sino que esto lo podemos trasladar al ámbito medioambiental. Y lo que ocurra en países como China, pues desde luego nos van a afectar a países europeos y a países de Latinoamérica. Por tanto, sí que hay un consenso, sí que hay de alguna forma cierta conciencia de que cuando vayamos a abordar en el proceso de recuperación los problemas de ámbito económico, pues van a tener un efecto también sobre la salud, van a tener un efecto sobre el clima y por tanto hay que intentar resolverlos de una forma global. Precisamente puede que salgamos reforzados de esta situación de crisis y de pandemia mundial. La edición 2020 del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial señala el riesgo ambiental en las primeras posiciones, incluido el cambio climático y la biodiversidad. Según algunos especialistas, el origen de nuevos patógenos como el SARS-CoV-2 proviene de la degradación ambiental. ¿Cómo es esa relación? Sí, hay diversos estudios que tratan de explorar precisamente la relación existente entre clima, contaminación y coronavirus. Los resultados todavía no son concluyentes en todos los ámbitos, pero sí podemos concretar algunas ideas. Por una parte, lo que sí se ha observado es que en aquellos países en los que la incidencia del coronavirus está siendo mayor, por ejemplo en España, en Italia, en China, en Estados Unidos, pues sí se observa que hay una cierta correlación entre la calidad del aire de sus ciudades y el impacto del coronavirus. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues ya es conocido por una parte que la exposición de la población de las ciudades a unos niveles de contaminación o de calidad del aire muy malos, pues provoca unos efectos muy nocivos sobre la salud respiratoria y sobre enfermedades cardiovasculares, sobre todo en aquella población que tiene patologías previas o que son grupos de riesgo como puedan ser los niños y los ancianos.
Esta contaminación del aire normalmente la medimos a través de lo que llamamos el material particulado o las micropartículas. En concreto, pues hay unas partículas denominadas 2,5 por su dimensión pequeña en microgramos, que son muy nocivas para la salud y proceden de la combustión de los vehículos. Por tanto, la pandemia ha conseguido, por una parte, que al confinar a la población en sus casas, al no utilizar los vehículos, la calidad del aire haya mejorado y, por tanto, el impacto negativo que pueda tener el coronavirus en la salud de esta población pues pueda de alguna forma amortiguarse. Pero sí es cierto que este material particulado es muy nocivo para la salud. De hecho, se estima que a nivel mundial es responsable del 34% de las enfermedades respiratorias obstructivas, de lo que comúnmente denominamos EPOC, y también son responsables del 14% del cáncer de pulmón y del 11% de las enfermedades del corazón. Por tanto, es un elemento que debe ser analizado, que debe ser considerado cuando estudiamos cuál es la relación del COVID con la contaminación del aire. Lógicamente, estas ciudades que han sido están más contaminadas, sí que van a sufrir un impacto mayor del coronavirus. Lo que no se observa, no es todavía determinante, queda todavía más por analizar la posible influencia del clima sobre la propagación del COVID. De hecho, pues hay muchos estudios que analizan si el impacto va a ser mayor en situación con temperaturas altas, con temperaturas bajas, con mayor humedad o menos. Aquí todavía los resultados no son concluyentes. Muchas gracias. Un tema que claramente será tópico de nuevos análisis a corto y mediano plazo. Su resolución afectará el futuro del mundo. Bueno, llegamos al final de este interesante capítulo. Reiteramos el agradecimiento a Rocío y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Más Ciencia, conectados con el mundo, porque la investigación es la respuesta al futuro. Nos vemos. Muchas gracias.